Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Felipe de Jesús Hilario Urquieta Rojas. Soy su tutor de la materia de Finanzas 2, ¿verdad? Me da mucho gusto comenzar este nuevo tetramestre con un grupo, pues, nuevo, ¿verdad? Cada vez que iniciamos son retos y son expectativas que nos formamos y que vamos alcanzando conforme van pasando las semanas. Posiblemente ustedes tengan aún poco que esperar de la materia en virtud a que tal vez no han llevado o ya llevaron Finanzas 1, ¿verdad? Pero con qué velocidad o con qué ritmo vamos a llevarla, qué es lo que vamos a aprender a, a lograr entender y aplicar en la actividad diaria y profesional. Bueno, pues eso depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque, pues dado el modelo constructivista que se lleva en la universidad, requiere de una gran participación, ¿verdad?, del alumno. Que ustedes preparen la materia, lean el material que se les sugiere y ustedes vayan creciendo en su conocimiento de manera particular. Y en estas sesiones que nos vemos los martes a las 7 de la noche, pues tratar de resolver algunas dudas. Sin embargo, pues no parece que ha sucedido así muchas de las veces y vemos un material que, pues desde mi punto de vista es muy amplio para verlo en una hora. El día de hoy vamos a revisar el primer tema, que es el riesgo y el rendimiento, y vamos a procurar acelerar un poco en cuanto a los temas, darles esa introducción de lo que es el riesgo, el rendimiento, cómo se miden, y ustedes ya pues leer en su casa o en su lugar de estudio donde lo deseen o donde lo tengan, pues volver a ver el tema nuevamente y, y reforzar lo que vimos, ¿verdad? No espero que todo lo que ustedes vayan aprendiendo venga o salga de las sesiones síncronas, sino que esta pues es nada más una parte inicial, ¿no? Una introducción a los temas y ustedes ya entran a detalle con una profundidad mayor. Por ejemplo, los ejercicios, que sí es conveniente que los vayan ustedes haciendo. Existe un libro de texto que es el de Administración, Fundamentos de Administración Financiera por Lawrence Sheetman, ¿verdad? Si lo pueden adquirir o lo tienen en digital, pues que bueno, porque ahí vienen todos los temas que vamos a revisar. Cada semana tenemos nuestra sesión, hay ya en el aula las actividades en forma de cuestionarios o actividades a entregar en Word. Ustedes ya saben cómo se maneja aquí en la universidad. Tendremos un examen parcial y luego continuamos con el segundo bloque. Vienen algunas actividades de regularización y de puntos extras y luego el examen final. Yo les recomiendo que vayan viendo lo de los temas de regularización, aunque bien vienen para la semana 10, semana 11, pues luego a veces se les acumula tanto el trabajo de otras materias que ya no lo alcanzan a hacer y luego lo necesitan. Yo les sugiero que lo vean y traten de pues ir poco a poco avanzando en lo que serían los temas de regularización y en un momento dado cuando ya lo tengan listo pues esperar nada más la fecha para entregarlo y subirlo. Bien, ¿tienen alguna pregunta, tienen algún comentario antes de iniciar de lleno ya con el tema del día de hoy? Buenas tardes. Solo Buenas se va a tardes. trabajar individual, ¿verdad? ¿Perdón? Vamos a trabajar individual. Sí, sí, individual. ¿Veré? Sí, disculpe, profesor, buenas Buenas tardes. tardes. Yo tenía una duda de respecto a la materia. Sí, El libro se llama Principios de Administración Financiera de Lawrence Lawrence, Hitman. ajá, Ujú. y es Finanzas 2, ¿verdad? Sí, Ok, es que lo que pasa en mi plataforma viene su materia
y dice cuarto tetramestre. Haz de cuenta Ustedes, que me parece aquí licenciatura en administración con acentuación en empresas y lo dice cuarto tetramestre, periodo de qué tetramestre eres tú, Bere? yo del séptimo. De séptimo, pues Sí. así me apareció a mí. No sé, déjame verificarlo, Bere. Ah, bueno, sí, Así me porque yo aparece. iba a ir a la universidad a ver si había un error porque así me pasó ayer con Bueno, otra materia. voy a verificarlo. Tengo algunos casos de algunos alumnos que los inscribieron a Finanzas 1 y son de Finanzas 2, Ah, ¿verdad? ok. Espero que tu caso, no sé si ya llevaste Finanzas 2, Sí, ya llevé. ¿ya? Ah, entonces a Sí. lo mejor no te corresponde esta materia, tú vas para lo de sexto, séptimo. Ah, ok. Pero sí es de cuarto, ¿verdad? De esta materia. Así como lo tengo yo ahí, es como me lo indicaron, Ah, de ok. cuarto, ¿sí? Es que arriba también dice, hay una línea gris y dice la carrera y luego dice sexto tetramestre, finanzas 2 grupo B, y luego ya en medio dice todo eso del cuarto tetramestre. Entonces, como que estoy confundida en ese aspecto. Bueno, el resto de sus compañeros, déjame verificar, ¿son de cuarto, Yo soy de sexto. de sexto, Sexto. sexto? De sexto. Bueno, pues déjenme, a mí me pasaron esa información, yo así lo tengo, Ok. pero si ya están inscritos en la materia, porque pues parece que así es, pues vamos a darle salida este día de hoy, que sí quisiera aprovecharlo porque es bastante material. Son 15 minutos que ya llevamos ahorita sin ver el tema y pues lo veré de una manera rápida porque tengo mi otra sesión a las 8 de la noche y les voy a enviar el archivo que tengo en PowerPoint, lo voy a subir al aula para que ahí lo revisen si no alcanzamos a terminarlo. Y voy a grabar lo que pues tengamos ahorita. Ahorita ya está grabando la sesión. Sí, déjenme verificarlo, veré. Y del resto que son de sexto, pues ahorita le doy salida a la materia, a la sesión de hoy y lo verificamos. ¿Les parece? Sí, gracias. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Ustedes ya llevaron finanzas en el curso 1, ¿verdad? La introducción a las finanzas, qué son las finanzas, qué es lo que hace el administrador financiero, hablaron del valor del dinero a través del tiempo y algunos otros conceptos importantes que se manejan en los cursos de Finanzas 1. El día de hoy iniciamos el tema de riesgo y rendimiento que corresponde al primer módulo del curso de Finanzas 2, ¿verdad? De la Universidad de León. Primeramente, una pequeña introducción. A fin de lograr la meta de maximizar el precio por acción, el gerente financiero deberá aprender a evaluar los dos determinantes clave del precio de las acciones, el riesgo y el rendimiento. Cada decisión financiera representa ciertas características de riesgo y rendimiento, y toda decisión financiera trascendente deberá ser considerada en términos de riesgo y rendimiento esperados. También se toma en cuenta el efecto combinado de estos factores sobre el valor accionario. El riesgo puede ser examinado en referencia a un solo activo de manera aislada o a una cartera o portafolio, es decir, un conjunto de activos. Comenzaremos nuestro curso considerando el riesgo en términos de un solo activo. Es como cuando empezamos a ver la ecuación o las gráficas, ¿no? Comenzamos con ecuación de la recta y luego pasamos a ecuaciones ya de segundo, tercero o cuarto grado y vemos curvas más complejas. Así, para iniciar el tema del riesgo y el rendimiento, pues vamos a hablar del riesgo en términos de un solo activo. Y luego vamos viendo de una cartera o de un portafolio de activos. ¿Sí? Entonces, el administrador o el gerente financiero tiene como responsabilidad primera determinar esos dos aspectos importantes. ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? Que se espera se dé en un activo, en la inversión en un activo, y cuál es el rendimiento acompañado de ese activo.
Pero primero preguntémonos o respondámonos qué es el riesgo y el rendimiento. Bueno, el riesgo puede ser definido como la posibilidad de experimentar pérdida financiera. Aquí estamos ya en términos puramente financieros. Si hablamos de riesgo en la materia de finanzas, pues nos referimos a la posibilidad de experimentar una pérdida financiera. Los activos que poseen una posibilidad mayor de pérdida son considerados más riesgosos que aquellos cuya posibilidad de pérdida es menor. Ese es el concepto de riesgo, posibilidad de experimentar o de sufrir una pérdida en términos financieros. El rendimiento. Bueno, pues el rendimiento, generalmente hablamos de una inversión, es medido como la ganancia, porque si es positiva, o pérdida, si esta es negativa, total experimentada por parte de su propietario durante un periodo específico. Por lo común se establece como el cambio en el valor más cualquier distribución de efectivo, expresado como un porcentaje del valor de inversión realizado al comienzo del periodo. Eso que cité ahorita, pues no es otra cosa más que lo que aparece en esta pequeña fórmula, ¿no? La forma de obtener el rendimiento. El rendimiento es K sub T. Es la tasa real esperada o requerida de rendimiento durante el periodo T. El periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, etcétera, ¿no? Aquí hablamos en términos generales, el periodo T. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, pues restando del precio del activo en el tiempo T, es decir, en el tiempo hoy, menos el precio del activo en el tiempo T-1, que puede ser ayer, hace una semana, hace un mes, hace 15 días, etc. Por eso es T y T-1. Más el efectivo o flujo recibido a partir de la inversión en el activo durante el periodo de tiempo, de T-1 a T. Si es durante un mes, bueno, pues T-1 a T serían 30 días. Vamos a ver esta pequeña fórmula con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que el precio del activo hoy es de 110 pesos, ¿sí? El precio del activo hace un mes era de 100 pesos y se obtuvo un flujo de efectivo de 5 pesos durante el mes. Es decir, 110 menos 100 más 5. Todo eso dividido entre 100. El resultado me da que es 0.15 expresado en porcentaje, pues lo tenemos el rendimiento del 15%. ¿Sí? Esa es la forma de obtener el rendimiento. Cualquier distribución que nosotros vamos a obtener, dados un precio inicial, un precio anterior del activo, algún flujo que puede aparecer en un momento dado, no siempre C existe, puede ser C igual a 0, ¿verdad? Pero pues esta no es más que una tasa de crecimiento. Si alguien recuerda la tasa de crecimiento aritmética, pues aquí está. PT menos PT menos 1 más CT sobre PT menos 1. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Es que el problema es que cada vez que trato de ingresar a los compañeros, me salgo. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora, Sí. sabemos ya lo que es el riesgo y cómo se obtiene el rendimiento. ¿Sí? El rendimiento puede ser positivo, es una ganancia, o puede ser una pérdida también. Y el riesgo, pues es esa posibilidad de caer en pérdida. Vamos a ver cómo se puede medir el riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de prever el riesgo en la inversión de un activo? Primero, pues hablemos del análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? La palabra sensibilidad la interpretamos pues de diferentes formas, ¿no? Si ustedes se acuerdan de economía, vieron ahí el concepto de elasticidad y se decía, la elasticidad mide la sensibilidad de la demanda a cambios en alguno de sus determinantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía
¿Qué tan sensible es la demanda a cambios en los precios? ¿Qué tan sensible es la demanda a cambios en el ingreso del consumidor o a las tasas de interés? Entonces, la sensibilidad no es más que una medida de respuesta a cambios en algunas variables, ¿verdad? Eso es qué tan sensible es un activo con respecto a ciertos factores. Bueno, el análisis de sensibilidad es un método que se vale de numerosas estimaciones de rendimientos posibles a fin de obtener el sentido de la variabilidad entre los resultados. La variabilidad de los resultados me va a decir la sensibilidad de ese activo. O dicho de otra forma, cuando vemos que existe una gran variabilidad en los resultados esperados, pues quiere decir que va a ser más riesgoso el obtener ese activo. Un método que comprende las estimaciones pesimista como la peor, la más probable que es la esperada y la optimista que es la mejor de los rendimientos asociados a un activo específico. Ese es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Comprende esas estimaciones. Nosotros debemos de saber con respecto a la inversión en un activo, si tenemos una expectativa pesimista, que es la peor, una optimista, que es la mejor, pero tenemos una en medio, que es la más probable, ¿verdad? No olvidemos que todas estas expectativas pueden ser subjetivas, ¿verdad? La gran mayoría se utiliza la percepción, la experiencia y lo que pues considere que va a ser el resultado, ¿no? Porque es difícil recabar información cualitativa en función a lo que puede suceder en el futuro con respecto al comportamiento de una variable, como es el valor de un activo, y que depende de muchos factores, ¿verdad? Es muy sencillo hablar de una inversión de un activo, una cuenta de ahorro en el banco, donde vas y abres la cuenta en el banco y estás seguro que te van a dar un rendimiento, ¿verdad? Un rendimiento esperado. Pues se dice que no es libre de riesgo porque puede haber incrementos en la inflación y pérdida de a lo mejor alguna institución financiera que acuérdense cómo desapareció por ahí Banco FAMSA y en el momento dado el Fobaproa en aquellos años que fueron los finales de los 90, pues se vino una gran problemática en el sistema financiero. Entonces, sí, no deja de ser riesgoso, pero es menos riesgoso que pues invertir a lo mejor en una caja de ahorro en una empresa o con un grupo de amigos que a lo mejor pues desaparece, ¿no? Bueno, el riesgo del activo puede medirse mediante la amplitud de la variación de la sensibilidad, que se obtiene restando el resultado pesimista del optimista. Cuanto mayor sea la amplitud de variación, déjenme aquí, hay un pequeño error, cuanto mayor sea la amplitud de variación, tanto mayor será su variabilidad. El riesgo que se supone tiene el mismo. Con un ejemplo vamos a tratar de entender el concepto de sensibilidad. Yo tengo dos activos, el activo A y el activo B. La inversión inicial es de 10,000 pesos para cada uno. La tasa anual de rendimiento esperada, la más probable, es del 15%. Hay una estimación pesimista que es del 13%, por debajo de la más probable. Y hay una optimista del 17%, por encima de la más probable. Es decir, la pesimista es el 13%, la más probable es el 15% y la optimista es del 17%. En el activo B, la pesimista es del 7%, la más probable es del 15% y hay una muy optimista que es del 23%. ¿Cómo se obtiene la amplitud de variación? Simplemente restamos, como nos dice acá el documento, ¿sí? Se obtiene restando el resultado pesimista del optimista. Bueno, pues el pesimista es 13%, el optimista es 17%, aquí hay una amplitud de variación de 4% en términos absolutos.
En el caso del activo B, el pesimista es 7% y el optimista es 23%. Hay una variabilidad de 16%. En ese sentido, ¿cuál tendrá una mayor sensibilidad? ¿Cuál será más riesgoso en términos de los conceptos que hablamos? ¿El A o el B? El B. El B. El B tiene una amplitud mayor de 7 a 23, es decir, su amplitud de variación es mayor que la de A, ¿verdad? 16 es mayor que 4. Esa es una manera de medir el riesgo, de medir el rendimiento esperado, haciendo el análisis de sensibilidad. Sin embargo, no es lo más conveniente. Esto es como para resolver de una manera sencilla, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento esperado? Pues yo espero un 25% como muy optimista, un pesimista como de un 5%, ¿sí? Y un probable como del 12%. Dices tú, bueno, pues del 25 al 5 hay un margen ahí de 20%, la amplitud es muy grande, ¿verdad? Debemos de tener conciencia de que mientras más estrecha sea la variabilidad, menos riesgoso es el activo. Pretendo ganar como optimista, más optimista un 10%. Y ya mira, si me va mal, un 8%. Bueno, pues ese riesgo es muy pequeño, ¿no? La variabilidad es de 2%. Si me explico, es una manera de medir el riesgo en función al rendimiento. Ahora, pues ese es el elemento o la forma más sencilla. Lo que generalmente hacemos en finanzas es utilizar las probabilidades. ¿Qué son las probabilidades? ¿O para qué nos sirve esto? Dice, se pueden emplear las probabilidades para evaluar de manera más precisa el riesgo que implica un activo. La probabilidad de que ocurra un evento puede considerarse como el porcentaje de oportunidad de que se obtenga cierto resultado. Eso es la probabilidad. Lo expresamos generalmente en porcentaje. Ejemplo, si existe 80% de probabilidad de que ocurra un resultado, se espera que este suceda 8 de cada 10 veces. Si un resultado tiene una probabilidad de 100%, es seguro que suceda. Los resultados con una probabilidad de 0, pues nunca ocurrirán, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos experiencia en el concepto de probabilidad. Ya llevaron estadística, vieron probabilidad estadística. No es esta una materia en donde nos vayamos a meter a profundidad en lo que es la medición de estas variables, ¿verdad? De dispersión, pero sí que vayan recordando y tengan presente que las probabilidades se utilizan en las finanzas con mucha frecuencia. El hablar de esa probabilidad en términos porcentuales también nos conduce pues a ser más objetivos en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, en época de sequía nos decían que iba a llover con una probabilidad del 30%, pues realmente la probabilidad era muy baja y sin embargo estábamos esperando con ansia que lloviera y la probabilidad de 30% pues es sumamente baja, ¿sí? En cambio, si nos dicen la probabilidad de lluvia es del 70 o 80%, pues hay una gran certeza de que posiblemente sí llegue la lluvia que nos están diciendo. Bueno, una distribución de probabilidades, si se acuerdan, y si no, pues lo van a recordar ahorita, es un modelo que relaciona las probabilidades con los resultados asociados. Hay dos tipos de distribuciones de probabilidades. Uno de probabilidades discretas, que generalmente se utilizan barras, y otra de probabilidades continuas o probabilidad continua, que es una curva. Ambos son útiles dependiendo del número de eventos. Si yo conozco la gran mayoría de los resultados esperados o conozco los resultados esperados, pues es una probabilidad discreta. Pero si no los conozco, sino que todo el universo es o la muestra es muy grande, pues puede ser una distribución de probabilidad continua. Aquí tenemos las dos gráficas que muestran cómo podemos
medir una distribución de probabilidad discreta. Las barras son valores discretos o determinados. Y en el lado derecho tenemos una curva de distribución normal, ¿verdad? Al menos eso es lo que yo pretendí presentarles aquí en esta diapositiva. Veamos cómo trabajamos nosotros en términos de las probabilidades para poder medir el riesgo. Primero, pues recordemos un poco lo que son las medidas de dispersión. La desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es el indicador estadístico más común del riesgo de un activo. Este mide la dispersión alrededor del valor esperado, es decir, de la media. ¿Qué tan dispersos están los resultados esperados con respecto a la media? Y así una curva como esta puede ser con un pico más alto, si están más cercanos y la desviación estándar es más pequeña, o puede ser más plana y la desviación estándar es muy grande, ¿no? Es muy ancha la dispersión. Entonces, dependiendo de la desviación estándar, pues es el comportamiento de los rendimientos esperados de un activo. El valor esperado de un activo, es decir, K testada, es como se lee aquí, acuérdense, en matemáticas decimos K testada, de un rendimiento es más probable, el valor esperado K testada de un rendimiento es el más probable, es decir, la media. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues lo hacemos calculando el producto de KT por la probabilidad I de cada uno de los eventos, es decir, la sumatoria desde KT por probabilidad de I, donde KT es el rendimiento para el iésimo resultado y PRI es la probabilidad de ocurrencia del iésimo resultado. Así, el resultado 1 por la probabilidad del resultado 1, el rendimiento esperado del activo 2 por la probabilidad del activo 2 y así sucesivamente. N pues es el número de resultados considerados. Si son 10, 20, 30, 40, 50, 100, pues ese es el valor o el número de N. La desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, la fórmula es sigma sub k, que es la que se lee aquí que tenemos, cuando conocemos las probabilidades, es decir, la sumatoria de KI menos K testada, es decir, menos el valor esperado, al cuadrado por la probabilidad de I, la raíz cuadrada de eso. Eso es la desviación estándar cuando conocemos las probabilidades de cada rendimiento esperado. O bien, si no conocemos las probabilidades, pues es la raíz cuadrada de KI menos K testada al cuadrado sobre N menos 1. El radical viene hasta cubrir el N menos 1, ¿verdad? Bueno, esa es la forma de calcular la media y la desviación estándar. Hay otro elemento para medir el riesgo, que es el coeficiente de variación. Es como una segunda prueba, ¿verdad? La primera pues es la desviación estándar y una segunda prueba para poder ser un poco más estrictos pues es el coeficiente de variación. Es una medida de dispersión relativa, la cual resulta útil en la comparación del riesgo de activos con rendimientos esperados diferentes. El coeficiente de variación es el resultado de dividir la desviación estándar sobre el activo. Cuanto más alto sea el coeficiente de variación, mayor será el riesgo. Ejemplo, tengo el activo X y el activo Y. El rendimiento esperado pues es del 12% y del 20%, que nosotros los debimos haber obtenido con estas fórmulas de atrás, ¿verdad? La desviación estándar del 9% y del 10%, que tenemos aquí atrás también la fórmula. ¿Cuál es más riesgoso? Bueno, pues según el uso de la desviación estándar, pues el más riesgoso sería el Y, ¿verdad? Porque la desviación estándar es mayor 10 que 9. Diríamos el activo Y es el más riesgoso. Pero bueno, vamos a hacer una segunda prueba, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es dividir la desviación estándar entre el rendimiento esperado. Así yo tengo
que 2 entre 1, es decir, 9 sobre 12 es 0.75 y 10 entre 20 es igual a 0.5. El resultado me dice que es más riesgoso el activo X y no el activo Y, como habíamos pensado al hacer uso únicamente de la desviación estándar. En este ejemplo es más riesgoso el activo X. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variación es mayor, 0.75 es mayor que 0.5, ¿verdad? Mientras más cercano esté a la unidad, pues el coeficiente de variación, mientras más se acerque a 1, más riesgoso es ese activo, ¿sí? Bien, hasta ahorita pues ya tenemos conocimiento de cómo se mide el riesgo en situaciones donde no conocemos las probabilidades y únicamente hacemos estimaciones desde el punto de vista subjetivo o de la experiencia que tenemos, ¿no? Una estimación pesimista, una optimista, la más probable, y calculamos la amplitud de variación. Y vamos a decidir sobre aquella que tenga una amplitud de variación más pequeña, en este caso el activo A, y el activo B más riesgoso. Cuando ya conocemos las probabilidades o somos capaces de manejar las probabilidades de una inversión, pues entonces utilizamos ya la estadística como tal, ¿sí? Calculamos el valor esperado del activo, ¿verdad? Que vamos a medir. Calculamos la desviación estándar y el coeficiente de variación y me permite determinar el riesgo de cada uno de los activos que yo esté analizando. El concepto de portafolio eficiente. Un portafolio o cartera es un conjunto o grupo de activos. La tarea del administrador financiero es la de crear una cartera o portafolio eficiente que maximice el rendimiento para un nivel determinado de riesgo, o bien reduzca al mínimo riesgo para un nivel determinado de rendimiento. Son dos conceptos diametralmente opuestos, ¿verdad? Para un determinado nivel de riesgo buscamos un rendimiento, o bien un riesgo asumido, ¿sí? En función al rendimiento que pueda suceder. Yo quiero un rendimiento de tal porcentaje, bueno, pues voy a asumir un riesgo más alto. No olvidemos aquí la máxima de las finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? A menor riesgo, menor rendimiento. ¿Qué sucede cuando hablamos ya de una cartera? Cuando hablamos ya de una serie de activos que conforman un portafolio o una cartera. El rendimiento de una cartera se calcula como un promedio ponderado de rendimientos de los activos individuales que la componen. Por ejemplo, si yo quiero saber el rendimiento del portafolio, si yo quiero medir K sub P, que es el rendimiento del portafolio, pues lo que hago es multiplicar el rendimiento del activo 1 por la proporción o ponderación invertida en el activo 1, más el rendimiento del activo 2 por la proporción o ponderación invertido en el activo 2, más el rendimiento esperado del activo 3 por la proporción o ponderación invertida en el activo 3, hasta el activo N, ¿verdad? Es decir, sumo todos esos productos y voy a obtener el rendimiento de una cartera. Ese es medir el rendimiento, ese es el rendimiento de una cartera. La desviación estándar del rendimiento de una cartera se obtiene aplicando la fórmula anterior que se utilizó para un activo individual. Es decir, nosotros podemos utilizar las fórmulas anteriores que ya tenemos aquí para determinar la desviación estándar. Aparte de que podemos obtener la desviación estándar, coeficiente de variación, existe otra medida que se conoce como el coeficiente de correlación. ¿Voy muy rápido, jóvenes? No, está bien. A un ritmo aceptable.
Vamos a un ritmo aceptable, ya nos quedan por ahí 20 minutos y tenemos algunas diapositivas más todavía. Bueno, el coeficiente de correlación es una medida estadística de relación, de haber alguna, entre series de números que representan datos de cualquier tipo como rendimientos. Es decir, me muestra qué relación, si es que la hay, qué relación hay entre diferentes activos dentro de un portafolio. Si dos series, hablamos de dos valores, dos números, se mueven en el mismo sentido, ¿sí? Acuérdense aquí de la oferta y la demanda, ¿no? Si dos series se mueven en el mismo sentido, que esa es la oferta, se encuentran correlacionados positivamente. Si se mueven en sentidos opuestos, que sería el caso de la demanda, se encuentran correlacionados negativamente. El grado de correlación es medido por el coeficiente de correlación, el cual oscila entre +1, si es una correlación positiva perfecta, y -1, si es una correlación negativa perfecta. ¿Sí? Quiere decir que el coeficiente de correlación está entre 0 y 1, si es positiva, 0.5, 0.8, 0.75, 0.25, o bien entre 0 y -1, menos 0.5, menos 0.75, menos 0.85, menos 0.10, ¿sí? Son valores que se pueden obtener del coeficiente de correlación. Pero ¿para qué me sirve el coeficiente de correlación? Bueno, a fin de reducir el riesgo total dentro de un portafolio o cartera, es mejor combinar o agregar a la cartera activos que muestren una correlación negativa o una correlación positiva baja. Al combinar activos correlacionados de manera negativa, se puede reducir la variabilidad total de los rendimientos o riesgos, es decir, la desviación estándar. Para el caso de activos no correlacionados, su riesgo es menor, pero no resulta inferior a los correlacionados negativamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se mide esa correlación a través de un modelo, el modelo de asignación de precio del activo del capital, que se conoce como MAPAC. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo ninguna. Ok. No, profesor. Bueno, el MAPAC es un modelo, dice, pues, que nos ayuda a medir el riesgo diversificable y no diversificable, pero primero hablemos qué significa uno y el otro. El riesgo diversificable, llamado riesgo no sistemático, representa a aquellos eventos que pueden ser eliminados mediante la diversificación, como por ejemplo las huelgas, los procesos legales dentro de las empresas, ¿verdad? O la pérdida de alguna cuenta clave. Aquí me falta la G en algunas de las frases, lo voy a corregir. Así, ¿verdad? Bueno, el riesgo diversificable, se llama no sistemático, representa aquellos eventos que pueden ser eliminados mediante la diversificación, como por ejemplo las huelgas, los procesos legales de las empresas, las pérdidas de pérdida de alguna cuenta clave, etc. Sin embargo, el riesgo no diversificable, el llamado riesgo sistemático, resulta atribuible a factores del mercado que afectan a todas las empresas, como las guerras, la inflación, la contaminación, la pandemia, etc. El modelo MAPAC vincula el riesgo no diversificable y el rendimiento de todos los activos. ¿Por qué nos interesa el no diversificable? Y el diversificable pues es así como no tomado en cuenta. Porque el diversificable es controlable o posible de ser controlado, ¿verdad? Una buena administración, un ordenamiento en el manejo de la empresa, que no haya
malos manejos de los recursos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Que haya honestidad, que haya orden. Luego está de moda la palabra corrupción, pero pues que no haya nada que afecte la percepción de los inversionistas sobre la empresa. Ese es un riesgo diversificable. Pero el otro, el no diversificable, está fuera de control de las empresas. Por ejemplo, la pandemia pues era incontrolable o fue incontrolable por los gobiernos inclusive, ¿no? Una guerra pues también es factor, puesto que determina luego a veces los cambios, no nada más en la cuestión política, sino en económica. Nosotros ahorita tenemos o vamos a sufrir los efectos de la guerra de Rusia con Ucrania. Uno de ellos es la inflación, ¿verdad? Viene por ahí otro que es la contaminación. Y así son factores o sucesos que no son controlables, muchas de las veces ni predecibles, pero que afectan de manera directa los mercados y como consecuencia a las empresas. Por eso este modelo MAPAC trata de vincular ese riesgo y el rendimiento de todos los activos. ¿Cómo se mide el riesgo no diversificable? Para eso se emplea un coeficiente beta, es decir, vamos a hablar de un concepto que se maneja en las finanzas, en los mercados financieros, los que operan en las casas de bolsa, en la bolsa de valores, en el financiero aparecen los coeficientes betas de las empresas. ¿Qué son los coeficientes betas? ¿Para qué sirven? Bueno, pues me ayudan a medir el riesgo no diversificable. ¿Sí? Aquí parece que estaba yo admirando en lugar de preguntando. Bueno. ¿Cómo se mide el riesgo no diversificable? Para eso se emplea el coeficiente beta, que lo vamos a identificar con una B. Acuérdense que beta pues es la letra griega, ¿no? Alfa, beta es la segunda letra del alfabeto. Beta es el llamado coeficiente para medir este riesgo. Se trata de un índice que mide el grado de cambio del rendimiento de un activo en respuesta a un cambio en el rendimiento del mercado. Aquí estamos hablando de que los activos están siendo comprados y vendidos en un mercado. Y en ese mercado, pues se presentan como promedio rendimientos. El mercado da rendimientos. Y cada activo que pertenece a ese rendimiento está relacionado con el mismo, ¿sí? Hay una respuesta del rendimiento de un activo como consecuencia del rendimiento del mercado. El coeficiente beta para un activo se puede obtener examinando los rendimientos históricos del activo en relación con los rendimientos del mercado. Los betas para los valores negociados activamente pueden obtenerse de gran variedad de fuentes como las casas de bolsa. Claro, si ustedes quieren indagar más sobre cómo calcular los coeficientes betas, pues aquí en el texto lo pueden investigar, ¿no? Ahorita nada más vamos a mencionar que estos coeficientes son publicados por fuentes especializadas, ¿verdad? Las casas de bolsa. Y si tú tienes datos históricos o ya trabajamos en una empresa que tenga datos históricos sobre el rendimiento de un activo, pues podemos hacer el uso de esa información para obtener nosotros el coeficiente beta. El coeficiente beta para el mercado es considerado como igual a 1, siempre. Todos los demás son considerados según su relación con este valor. Los valores beta pueden tomar valores negativos o positivos, pero los positivos son la regla. El valor de un coeficiente beta por la mayoría caen entre 0.5 y 2. Pero, ¿qué me explica o qué significa un coeficiente beta de 1.5, un coeficiente de 2, uno de 10? Bueno, vamos a interpretar el valor. Los coeficientes beta indican el grado de sensibilidad del rendimiento del activo a los cambios en el rendimiento del mercado. Por ejemplo, cuando el rendimiento del mercado aumenta un 10%,
Es decir, ese es el cambio en el rendimiento del mercado, 10%. Un activo con un coeficiente beta de 0.75 experimentará un incremento de 7.5 en su rendimiento, es decir, 10 por 0.75. Los activos y carteras con coeficientes beta bajos son menos sensibles y en consecuencia menos riesgosos que los que tienen valores altos. Por ejemplo, cercanos a 2. En este mismo ejemplo, si este fuera el activo A, pues su coeficiente beta de 0.75 me da un rendimiento o experimenta un incremento de 7.5 en su rendimiento. Y si tuviéramos el activo B, que su coeficiente fuera de 1.5, bueno, pues el cambio en el rendimiento del activo, dado un incremento del 10% en el de mercado, pues sería del 15%. ¿Sí? Eso no me dice que pues invertiría en el activo B. 15 es mayor que 7.5. No, lo que sucede es que el de 15 es más riesgoso que el de 7.5. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Un rendimiento mayor implica más riesgo. Manteniendo otros factores sin cambio, es decir, ceteris paribus, podemos resumir que cuanto mayor sea beta, tanto más alto será el rendimiento requerido y viceversa. Nosotros buscamos rendimientos altos, pero con riesgos bajos. ¿Sí? Si buscamos rendimientos bajos, pues es porque no queremos asumir riesgos altos, ¿verdad? O tenemos aversión al riesgo. Para terminar, pues vamos a ver cómo se calcula o cómo se mide el modelo MAPAC, ¿verdad? Al emplear el coeficiente beta para medir el riesgo no diversificable, el modelo MAPAC está determinado por la siguiente ecuación. K sub J es igual a RF, que es la tasa de rendimiento libre de riesgo, B sub J, que es el coeficiente o índice beta para el riesgo no diversificable del activo J, K sub M es el rendimiento del mercado y K sub J es el rendimiento requerido, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Bueno, pues si el rendimiento requerido, que es la pregunta, es la interrogante, sabemos que la tasa de rendimiento libre de riesgo en el mercado, en el caso de nuestro país, son los CETES a 28 días, y vamos a suponer que es el 7%, esa información nos la proporciona el Banco de México. RF es igual al 7%. El coeficiente beta no diversificable del activo es 1.5. El rendimiento del mercado es del 11%. ¿Cuál es el rendimiento requerido sobre ese activo? Bueno, pues es 7% RF más 1.5 que multiplica a 11 menos 7. Y el resultado es 13%. La prima de riesgo de mercado es del 4%, es decir, 11 menos 7 es el 4%. Ese se conoce como la prima de riesgo del mercado. Y ajustada por el índice de riesgo del activo, es decir, el coeficiente beta, resulta en una prima de riesgo del 6%. Eso significa que si le sumo a la tasa de CETES, que es el 7%, 6 y 7 me da el rendimiento esperado, que es del 13%. ¿Sí? Entonces, en este modelo MAPAC podemos nosotros medir el riesgo no diversificable de un activo o de una cartera de activos o de un portafolio. Bueno, pues esa es el desarrollo del tema del día de hoy. Terminamos en tiempo. Fui muy rápido, lo sé, en la presentación, pero bueno, espero que en las sesiones posteriores ustedes ya hayan leído el material que ya viene en el aula y podemos ir aprovechando más este tiempo.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Qué les pareció la manera de conducir esta primera sesión síncrona? ¿Cuáles son sus expectativas? Tenemos 4 minutos. Juan Jesús. Para mí todo fue claro, maestro. Rosy. Muy bien, Rosy, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí están aquí? Todo bien, gracias. ¿Sí, Laura? Sí, no, pues sí, pues estuvo bien. Tuvo buen ritmo. Ok. Bueno, pues les recomiendo que lean el material nuevamente y es el capítulo 1 del libro de texto del principio. No, perdón. Es el capítulo 8, si no mal recuerdo. Después de lo que vieron en el primer curso. Es el capítulo 6 del texto, ¿verdad? Riesgo y rendimiento. Y ahí hay algunos ejercicios para que puedan ir practicando cómo calcular la desviación estándar, el rendimiento esperado, el coeficiente de variación, el coeficiente de correlación o las betas, cómo se utilizan las betas para determinar el riesgo de un portafolio, de una cartera. Nada más para recordarles que tienen una evaluación diagnóstica para esta semana, ¿verdad? Ya está ahí publicada, ya pueden empezar a resolverla o las sugerencias que lo hagan después de la sesión síncrona, reestudien el material, que eso es lo que va a venir ahí, y pues que tengan mucho éxito en este nuevo tetramestre y que logren todos la meta de pues alcanzar un peldaño más para lograr su licenciatura, ¿verdad? Como les decía al principio, yo soy Felipe de Jesús Hilario Urquieta Rojas, yo soy economista, tengo una maestría en finanzas y pues las materias de mi especialidad pues están ya dadas en esas dos materias o ciencias o disciplinas que les mencioné, ¿verdad? Espero sea de su pues sí, no tanto de su agrado, sino que sea de su beneficio profesional, tenerme como su tutor. Estoy a su disposición en el correo electrónico que aparece ahí en el aula. Mándenme sus preguntas, cualquiera que ésta sea, trataré de responderlas. Y si no las sé, pues investigo y les mando la respuesta. ¿Sí? Muchísimas gracias, bienvenidos, que pasen muy buenas noches. Al contrario. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, profe.